y vamos a recibir al protagonista de esta serie, que es el hombre, el justiciero, el largo brazo de la ley, que es Juan Manuel Gispert. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Vos veías series de así, de como el agente de Cipoll y esas cosas? Fanático de los detectives y los policiales. Claro, parece esa música de los 60, ¿no? De James Bond, de Mannix. Podría musicalizar un libro de Paul Auster. Ajá. Estuve viendo los otros días, reviendo una escena de la película Cigarros. Hay una escena que se llama Un cuento de Navidad y que está escrita por Paul Auster, el guión de esa película, pero en esa escena que transcurre en un almuerzo en una fonda de una esquina de Nueva York, del barrio de Bronx, se ve en el fondo, está comiendo en el fondo Paul Auster. Mientras Herbie Keitel le relata una historia al protagonista, se ve a Paul Auster. Así que se lo recomiendo, búsquela, muy bonita. ¿Cómo se llama? Un cuento de Navidad, es una escena final de la película Cigarros. No la conocía, vamos a buscarla. Busque la película Cigarros y El humo del vecino, que son dos obras maestras de la literatura, escrita la película por Paul Auster y actuada por cada pibe que ni le cuento. Muy buena recomendación, Emilio. Bueno, han pasado... Vamos al análisis económico ahora. Sí. Y ya con las aguas más quietas se puede decir algo sobre la economía social y luego el chubasco de las elecciones. Ya hay más datos como para hacer un análisis más certero, con más datos sobre todo, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente la razón por la cual tuvimos que interrumpir la nota de la semana pasada tiene que ver con estas repercusiones del resultado electoral y la discusión hacia adentro del Frente de Todos, que lo que hablábamos la semana pasada, que había sido lo más interesante el debate. Lamentablemente, la espectacularidad de los hechos y el tratamiento mediático de los hechos no ha puesto sobre el tapete lo rico del debate sobre la mirada de la gestión, de la política fiscal, de la política económica, etcétera. Y lo que tratábamos de hacer era justamente separar la paja del trigo y hablar un poco de cuál es el debate hacia dentro del Frente de Todos. Que fíjense qué interesante, dos cosas. Por un lado, cómo hasta hoy inclusive las distintas miradas internas del Frente de Todos han copado la agenda pública. Es como que el debate del Frente de Todos corrió a la oposición de la discusión de lo público y hoy la discusión de lo público pasa por las distintas miradas del Frente de Todos y la oposición ha quedado en una encrucijada de no saber, es como que tiene que elegir de qué bando ponerse. Ahora es muy, muy gracioso el debate que se ha dado hacia dentro del Congreso de la Nación a propósito del proyecto de presupuesto del 2022 que ha presentado Guzmán, que es el propio peronismo de los distintos sectores que están discutiendo, analizando y pidiéndole reformas al ministro. Entonces, la oposición es como que se ha quedado sin el juego opositor, digamos, sin ese juego de posicionamiento mediático a veces, de salir a cuestionarlo. Han tratado de salir a cuestionarlo, pero ha quedado sobre el tapete, como Carlos Heller con Máximo Kirchner y Massa en la comisión bicameral de presupuesto le han pedido al ministro que revea algunos puntos del proyecto. Eso como reflexión general. Ahora bien, nosotros la semana pasada lo que intentamos hacer, que las noticias de los nuevos anuncios de la pandemia interrumpieron la columna, que fue parte de Fíjense que Cristina arranca su carta, esta carta que fue lo que terminó desatando el nudo de la interna del Frente de Todos post elecciones. Arranca su carta haciendo alusión a esa carta que le había escrito el año pasado, donde hacía referencia a funcionarios que no funcionan. Arranca así la carta de Cristina, recordando esa frase de ella. Bueno,
parte de esta frase de Cristina es la que deviene en el cambio de gabinete, donde algunos analistas decían que el factor común entre Mansur, Aníbal, Domínguez y... ¿quién se me escapa? No sé quién podría ser. Alguien se me escapa del cambio de gabinete. Bueno, el factor común de esos tres nuevos ministros Filmus, es que son hiperkinéticos. Filmus. Sí. Pero decían que el factor común entre Mansur, Aníbal Fernández y Julián Domínguez es que los tres son hiperkinéticos en la gestión pública. Y son hombres que han ocupado antes cargos similares, entonces tienen ya experiencia. Sí, tiene experiencia y fíjense que vienen a aportar esa capacidad y ese cuero político de alguna manera a la gestión, porque si uno piensa electoralmente, salvo Mansur, que en realidad le da contenido político al gobierno, porque es como entregar parte del poder a los gobernadores del interior contra un gobierno, contra un gabinete que era eminentemente porteño. A todo esto, un gabinete porteño que no se jacta el PJ porteño por ganar elecciones. Claro. Digo, era un gabinete compuesto por un presidente también porteño que llegó a la presidencia como una estrategia de construcción de digamos, con una mirada más de frente interno que de frente externo en el armado de Cristina. Sí. Para poder sellar la alianza con distintos sectores. Pero bueno, yendo a la economía, que es lo que nos compete a nosotros, ingresa estos cambios de gabinete y a los días siguientes empiezan los anuncios y las medidas. Otra cosa que dijo Cristina en esa carta, también específicamente en lo económico, hace referencia que también en 2020, en un discurso que dio de fin de año, ella planteó que el crecimiento de este año, del 2021, que ha superado todas las proyecciones, hoy estamos hablando de un 8% del crecimiento del PBI interanual, contra un 5% que proyectaba el presupuesto, o un 4,5% que proyectaba el Fondo Monetario. Cristina plantea que ese crecimiento lo queden 3 o 4 vivos, que de alguna manera es parte de lo que pasó en 2021. Este fenómeno inflacionario que el gobierno le hizo tener que cambiar todos los planes, porque el gobierno en el presupuesto del 2020 había proyectado, presupuesto presentado en 2020 para 2021, había proyectado una pauta inflacionaria del 29%. Y todos los indicadores estaban ordenados alrededor de esa pauta. Ya a mediados de años habíamos llegado a esa pauta y fue parte del proceso inflacionario donde los productores de alimentos, de bebidas, los exportadores, los productores de las materias primas de muchos alimentos, por distintos motivos, terminaron absorbiendo gran parte de esa riqueza que se quedó en pocas manos. Y el análisis que de alguna manera trata de plantear Cristina en esta carta es que ese crecimiento, el 8% del PBI, no se ha terminado de ver en la calle, sino que ha quedado en pocas manos concentrado ese crecimiento. No todo, pero una parte importante. Después otro aspecto interesante para analizar, que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora. Cristina dice en otra parte, también rememorando un discurso anterior de ella, que dice que el que no se anima a tomar medidas audaces que no sea ministro, que se busque otro trabajo, que fue una polémica el año pasado cuando dijo esto. Y esto, fíjense que ayer, porque parte de las consecuencias del resultado electoral, más el debate interno del peronismo, del Frente de Todos, es aumentar la partida de gastos, sobre todo para generar un shock de consumo y de mejora de ingresos, con el aumento del salario mínimo vital y móvil, con el aumento de jubilaciones, con aumento de las paritarias, con créditos de todo tipo, para inversión y para el consumo. Y fíjense que eso ya, ayer una noticia que Paula Español, que es la secretaria de Comercio de la Argentina, tuvo una reunión con los principales supermercados del país para contener los precios, para evitar que esta cadena de supermercados, aprovechando el mayor aumento de dinero en la calle, aumenten los precios y terminan absorbiendo de vuelta todo. Claro, este shock lo que sucede es que de alguna manera por demanda, por mejoras en la producción, por aumento de los salarios luego de las paritarias,
por aumento del monto de los planes sociales, de las distintos formatos de programas de apoyo social, hay más dinero, y si aumentan los precios inmediatamente, ese dinero es un pasamano, lo recibe el trabajador, la persona, los jubilados, los pensionados, inmediatamente se va a la caja del supermercado, sin estar, sin que sirva para otra cosa, y cada vez rinde menos si hay aumento de precios. Claro, el es una trabajador transferencia jubilado casi directa. Sí, el trabajador jubilado tiene más plata, pero se lleva la misma cantidad de productos en el carrito de supermercado, a final de cuentas. Claro. Pero entonces, esa diferencia claramente se la quedan algo las cadenas, que es más o menos el porcentaje que se han quedado siempre, y los formadores de precio, que son 8 o 10 empresas que concentran todos los alimentos industrializados de este país. Bueno, es uno de los grandes problemas estructurales, la concentración oligopólica de la producción de alimentos y servicios, de alimentos y bebidas, digo, en Argentina, sí, que tiene una gran incidencia en la canasta básica. Y Juan, y vos mencionaste algo que parece menor, pero yo creo que no lo analizamos nunca desde el punto de vista de la economía y de lo que significa en la acción concreta, que es la porteñidad, el origen del que toma las decisiones, que si es de una zona productiva, que entiende cuáles son los mecanismos de las regiones, y si alguien que solamente vive en un lugar donde se intercambian servicios y se deciden cosas, lo que sea, pero que no producen nada, solamente consumen. Por lo tanto, la capacidad de abstracción para defender naturalmente las distintas producciones regionales es mucho más difícil para una persona que no las conoce. Sí, y esto no se pone en juego nunca, ¿eh? A ver, es como que la fuerza que tuvo la lista que se presentó a la elección en 2019, sí, que tuvo que ver con la unidad del peronismo a partir de la candidatura de Alberto Fernández, que permitió acercar de vuelta las posiciones con Massa y con otros sectores más, sí, del peronismo. Bueno, termina pasando este fenómeno, que terminamos teniendo un presidente porteño, con un gabinete porteño, con subsecretarios porteños. Y obviamente, como presidente, ha tenido la potestad y la autoridad de nombrar una parte muy importante de los funcionarios más importantes del Ejecutivo Nacional, tanto ministros como otros niveles de secretarios y funcionarios. Y bueno, tenemos este fenómeno. El otro día hay un columnista muy, muy simpático, un analista político, Tomás Rebord, lo recomiendo para el que no lo conozca, que decía que, dice, era un gabinete escandinavo en Vietnam, dice, esa síntesis hacía. Bueno, dice, era un gabinete que tenía tiempo de discutir todos los temas, de hacer análisis profundos, de antropólogos, de sociólogos, etcétera, un gabinete lejos. Mientras están bombardeando en el campo, ¿viste? Claro, lejos de la desesperación de la persona que vive en esa situación de guerra, porque la verdad que vivimos una economía de guerra el año pasado, o sea, no quiero ser exagerado, pero lo fue. O sea, en términos estadísticos, fue una economía de guerra la que vivimos. Por eso, en la guerra, ¿qué es lo que sucede con la economía? Medidas de excepción. Totalmente. No se puede esperar un parlamento que decida. Por eso estaban bien los decretos de necesidad de urgencia. Después se pueden refrendar o discutir y corregir. Sí. Pero mientras, porque te están tirando balazos, vos estás en la trinchera, no podés ver si las balas vinieron en un camión o las trajeron en una camioneta, qué sé yo, cualquier cosa. Tenés que usar las balas para defender. Y acá, fíjate vos que hacia mayo se refrendaron las mayorías paritarias entre marzo y abril. Sí. Todas en torno a un 33%, porque el objetivo que había planteado el gobierno era que los sueldos aumentaran más que la inflación. Cambiar la tendencia que venía arrastrada desde la gestión de Macri, donde los sueldos habían perdido frente a la inflación, habíamos perdido el 20% del poder adquisitivo promedio del salario. Claro. Con la pandemia del 20 pasamos casi al 25% de pérdida del poder adquisitivo.
Y la idea en el 2021 era cambiar la tendencia, a partir de un aumento de la capacidad del poder adquisitivo real de entre el 3 al 5%. A mayo del 2021 ya era evidente que la pauta inflacionaria del 29 no se iba a cumplir, que ya estábamos trabajando con una inflación anual, o sea, de mayo a mayo, del 50%. Y el gobierno no reaccionaba, el gobierno nacional no reaccionaba en reabrir las paritarias para reajustar este objetivo que había puesto como primer punto en la agenda. Sí. Y hay un primer movimiento de Cristina con Massa, donde ellos aumentan por paritaria al personal del Congreso de la Nación, al personal administrativo del Congreso de la Nación, un 44%. Ese aumento generó un movimiento entre los sindicatos tan fuerte que terminó abriendo las paritarias a la fuerza. Claro, y aparte Pero genera un efecto, la abre uno y los otros se ven obligados, ¿no? Pero aparte es la vicepresidenta la que otorga ese aumento. Sí, sí. Cuando la vicepresidenta del país, que aparte es la figura más importante del Frente de Todos, da ese mensaje, le dio un mensaje a todo el movimiento sindical diciendo hay que aumentar los sueldos. Claro. Pero acá a mí lo que me interesaba plantear en esto era esto que decía el debate interno del Frente de Todos, porque nosotros hemos venido trabajando todo el año pasado y este año en esta columna la consistencia del programa económico. Uh-huh. Y en esto sigo creyendo lo mismo. El programa económico del gobierno nacional es consistente y es un cambio radical de paradigma de un modelo basado en economía financiera internacional a un modelo económico basado en la producción y el trabajo y el mercado interno. Hay una definición que se le suma, Juani, sí, a un elemento extraño, imprevisto y sorpresivo que influye casi más en la economía, en la salud y en lo social, que es la pandemia. Y que esto era inmedible. Entonces este modelo tiene que contemplar esa lista. Sí. Sí, lo que digo es que a pesar de la pandemia, que cambió todos los planes, que todo lo que se pensaba realizar en 2020 no se pudo realizar como estaba planificado, aún en ese contexto, el cambio de paradigma fue claramente marcado. En el presupuesto presentado por Guzmán, en cómo se trabajó sobre las tarifas, cómo se sostuvo las empresas a partir de distintos programas de financiamiento, como el REPRO, como el ATP, como líneas de crédito subsidiadas, como los IFE, etcétera. Digo, eso implica una mirada de la sociedad y de la realidad de la economía diametralmente opuesta a la mirada de la administración anterior. Claro, claro. Bueno, estamos para los que se suman tarde o los distraídos, que hay varios. Yo tengo 2 amigos que son distraídos y que están escuchando. Les comentamos que estamos conversando con Juan Manuel Gisper, que es un columnista habitual semanal de este programa en temas de economía política o de política económica. Y bueno, y vamos comentando lo que va pasando en esa vertiente del pensamiento que podría ser analizar lo que nos pasa desde la economía o desde la política hacia lo económico. Adelante, sí, Juan Manuel, por favor. Sí, lo que decía esto, que a pesar de la pandemia el cambio de paradigma fue muy, muy claramente marcado, y el debate, puertas adentro del Frente de Todos, que según cuenta la carta de Cristina, era un debate que venía sucediendo puertas adentro. Ella relata en la carta que ya tuvo 18 reuniones con el presidente donde venía marcando este problema del atraso salarial, más una inflación descontrolada en alimentos y bebidas y medicamentos, aclara. Fíjense, ese detalle muchas veces se pasa por alto, pero afecta en gran medida al poder adquisitivo de las familias. ¿Qué te parece? En medicamentos que han subido una barbaridad. Sí, y hay medicamentos que han sacado nuevos los laboratorios, que reemplazan, que no se llaman igual, pero que reemplazan algunos tratamientos que son superadores de esos tratamientos y que valen unas 30 veces más que los antiguos tratamientos. Se les llaman, hay distintos grupos, pero en gran parte esos medicamentos que mencionás son los medicamentos biológicos que se le dicen. Uh-huh. Bien. O monoclonales. Claro. Pero igual, o sea, esos son los aumentos y son nuevas tecnologías en salud que tienen buenísimos resultados en su gran mayoría, pero son
pagable, sobre todo para economías como la nuestra. Bueno, yo le cuento que conozco una persona... Han aumentado los medicamentos de consumo ambulatorio. Claro. Conozco una persona que le recetaban para su enfermedad crónica un medicamento, se lo reemplazaron por ese. El medicamento original sale ahora 600, 700 pesos y el reemplazo sale 12.000. Sí. Conozco el rubro, claro. Porque mi principal actividad pasa por el sector de salud. Uh-huh. Y es el principal problema igual te digo, es un problema de la economía global. Si uno ve el discurso de apertura del presidente de Estados Unidos, yo vi en el Congreso este discurso que fue muy viralizado, donde hablaba de los sindicatos, de la clase media norteamericana, etcétera. Sí. Si lo escuchan todo, él dice que uno de sus principales temas de agenda va a ser el costo de los medicamentos en los Estados Unidos. Porque el fenómeno del aumento del costo de la salud, producto de los medicamentos, es un fenómeno global que está afectando a las economías de todo el mundo. Y adquieren las empresas productoras de medicamentos, que no se dedican solo a la medicina, tienen otros negocios, adquieren una supremacía y un poder único en la historia. Así es. Pero bueno, volviendo al análisis de nuestra realidad, digo, este debate no sea en torno a si el tema económico era el correcto o no, sino a la velocidad y al diagnóstico. Porque fíjense que en esa carta de Cristina menciona que la última reunión con Alberto le dice que ella creía que no íbamos a ganar porque el peronismo perdió en 2015 con el sueldo en dólares más alto de América Latina, con una inflación del 25%, con un país endeudado. Digo, con una serie de indicadores que hoy son una especie de un pasado mejor que no sabemos cuándo lo vamos a volver a tener. Sí. En ese momento estábamos acostumbrados y nos parecía normal eso, tanto así que la sociedad, que Mauricio Macri gana diciendo que iba a sostener lo que estaba bien y iba a cambiar lo que estaba mal. Y Cristina dice que y a ella le respondían con que las encuestas le daban buen resultado, como que no hacía falta hacer mucho más. Y ella dice, yo no leo encuestas, yo leo la economía. Y claro. Si en 2015 Macri perdimos vino a no cumplir ninguna de sus promesas de campaña, y no solo eso, sino que la gente le adjudica que eso es un error de su gobierno. Y Macri vino a hacer lo que iba a hacer, lo que se sabía que iba a hacer, y lo que él quería hacer para él y sus grupos de compinches y de empresas aliadas, que era hizo lo que quería hacer para ellos. No fueron errores, fueron... No lo que pasa es que en la campaña fue sí un engaño al público votante, a los electores, ¿no? Así es. Ahora bien, digo, volviendo al debate, quería terminar de plantear el debate interno al Frente de Todos, que es interesante porque hay una entrevista que hizo el ministro Guzmán a Víctor Hugo Morales en la semana, sí, donde el ministro Guzmán discute esto, y también hubo una nota de Alfredo Sadat en página 12 donde también discute parte del contenido de la carta de Cristina. Y yo soy, en este caso, comparto más la mirada del ministro Guzmán y Sadat que sobre Cristina respecto del ajuste fiscal. Porque hay un párrafo donde Cristina dice que lo grave y el error, dice, yo no estoy pidiendo ninguna barbaridad, sino que se ejecute lo presupuestado. Porque en el presupuesto del 2021 se había proyectado un déficit fiscal del 4,5% del PBI. Sí. Y al mes 8 del año llevábamos ejecutado un 2,1%. Sí, también lo que critica, me parece, en forma que es el ritmo del gasto, porque habían fondos que no se habían utilizado. Por lo tanto, lo que dice es que una manera de ajustar es no gastar dinero que tenés en el bolsillo. No, que acá hay dos puntos. Por un lado tenemos a este gasto por debajo de lo proyectado, que algunos lo interpretaron como un cumplimiento al Fondo Monetario Internacional de mostrarle disciplina fiscal, como dice. Sí. Pero creo que es injusto el término ajuste fiscal, porque no hubo ajuste fiscal. Ha habido menos gasto del proyectado, pero la política fiscal de Guzmán ha sido una política fiscal expansiva. Lo dice el ministro, también lo dice Sadat, y cuando uno agarra el presupuesto y lo analiza, tenemos, digamos, si le sacás los gastos en COVID,
la política fiscal incrementó, digamos, el 2020, los gastos en COVID del 2020, un 85%. Claro. Cuando va el presupuesto asignado a obra, cuando el presupuesto asignado a educación a un montón de sectores, duplica o triplica lo presupuestado por la administración anterior. Lo que pasa es que es insuficiente, eso el planteo. Claro, pero una cosa es decir más allá del análisis, que la política fiscal... Más allá del análisis de la terminología para cada ítem técnico del presupuesto y político, así todo no alcanza, Juani. ¿Sabes qué? No tenemos más tiempo, pero me parece que nos queda seguir con este tema, el presupuesto y lo que sigue con la política. Me queda preguntarte sobre el anuncio que se hizo ayer con el tema de las trabajadoras domésticas, del servicio doméstico, trabajadoras de casas particulares, este plan que se ha lanzado. ¿Y qué opinás? Pero lo vamos a tener que dejar para la próxima. ¿Qué opinás sobre esto que se votó en Alemania, el plebiscito para que el Estado compre una cantidad de viviendas y que expropie el doble para bajarle el precio a la vivienda y para que los que alquilan tengan alguna respuesta, ¿no? Es interesantísimo, 240.000 viviendas va a expropiar Alemania. Y va a comprar cerca de 20.000. Sí, pero proyecta 240.000. Claro. Bueno, ¿se puede hacer esto en la Argentina, señores? Difícil que Bueno, la dejamos para la próxima respuesta. Bueno, cómo no. Juani. Un abrazo grande, muchas gracias. Ahí te puse el link del cigarros. Lo recibí, vamos a verlo. Bueno, un abrazo. Abrazo grande, chao. Chao. Juan Manuel Gisper, nuestro columnista especialista en economía política o en política económica.